Un millonario se paralizó de repente al ver justo en la puerta de la boda a una niña pequeña con el pelo revuelto, los ojos llenos de lágrimas y un vestido andrajoso, que temblaba mientras recogía una a una las pertenencias esparcidas que habían sido arrojadas. En ese momento, nunca imaginó que su decisión cambiaría la vida entera de esta pequeña. Antes de comenzar, déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos sobre esta historia y dinos cómo la calificarías del 1 al 10. Esperamos que encuentres unos momentos de consuelo al escuchar estas conmovedoras historias en nuestro canal, Cuentos del Alma. Y ahora, sigamos la historia. Música alegre resonaba a través del vasto jardín. Cadenas de luces brillantes colgaban por todas partes y cada mesa de banquete rebosaba de flores frescas y vino. La gente reía, charlaba, brindaba, levantando sus copas en alto. El ambiente se asemejaba a una suntuosa pintura de felicidad. Era el día de la boda de Harold, un empresario de 45 años que durante mucho tiempo había sido aclamado como un modelo de éxito financiero. Hoy caminaba orgullosamente junto a Laura, su nueva esposa de 35 años, juvenil y radiante, en su inmaculado vestido de novia blanco. Pero justo a unos pocos pasos de los terrenos de la boda, justo al lado del gran portón, se desarrollaba una imagen completamente diferente. Una niña de 6 años estaba acurrucada en el frío suelo de ladrillo, agarrando una maleta marrón desgastada. Era Sharon, la hija biológica de Harold con su primera esposa, Ellen. Un mes antes, su madre había muerto a causa de la cruel enfermedad de la leucemia. Desde ese día, Sharon había estado sumergida en el dolor, y antes de que tuviera la oportunidad de recuperarse, su padre se había apresurado a organizar esta nueva boda. Durante las últimas 2 o 3 semanas, después de que Laura y su hija se mudaron a la mansión, Sharon había vivido en su propia casa como si fuera una inquilina. Su padre la evitaba silenciosamente, sin hacerle una sola pregunta. Laura convertía cada comida en un lugar de humillación, usando las palabras más duras para hacer llorar a Sharon hasta que se ahogaba. Y Melissa, su hija de 12 años, nunca perdía la oportunidad de reírse de Sharon, llamándola mendiga y sobrante. Esos días interminables se sintieron como un infierno. Y ahora, en el día más importante de su padre, Sharon fue echada del único hogar que alguna vez se había sentido cálido para ella. Su cabello rubio estaba enmarañado, su rostro sucio, sus ojos hinchados de tanto llorar. Delante de ella, la vieja maleta se había abierto, derramando ropa polvorienta y andrajosa por el suelo. Sharon temblaba mientras intentaba recoger cada camisa, cada par de calcetines, sus pequeñas manos cubiertas de tierra. Sollozos ahogados seguían escapándose de su garganta. La puerta se abrió. A través del sonido distante de la música, apareció la figura de Laura. Llevaba su deslumbrante vestido blanco, su rostro cuidadosamente maquillado. La sonrisa que había mostrado a los invitados momentos antes ahora fue reemplazada por una mirada fría. Laura se acercó y pateó la maleta marrón con fuerza, esparciendo la ropa una vez más. Su voz era cortante como una cuchilla, goteando desprecio. «Lleva este montón de trapos. De ahora en adelante, este ya no es tu hogar». Sus palabras cayeron como una sentencia, aplastando la última esperanza frágil dentro del corazón de Sharon. En ese momento, Melissa, la hija de 12 años de Laura, apareció a su lado. Vestida con un vestido de seda nuevo, miró a Sharon con ojos burlones. Con una sonrisa petulante, intervino. «Así es, solo las princesas pertenecen aquí. No se permiten mendigas». Algunos invitados cercanos escucharon y soltaron una carcajada. El rostro de Sharon se encendió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se arrodilló, recogiendo su ropa entre sollozos. «Mamá, ¿por qué me dejaste? Ahora papá también me ha dejado. ¿Soy realmente solo una niña destinada a ser desechada?» Sus palabras se rompieron en sollozos ahogados, como un grito desesperado a su madre, que descansaba muy lejos. Pasos pesados sonaron desde dentro. Apareció Harold, en su elegante traje gris. Sostenía el brazo de Laura, una copa de vino en la otra mano, con una sonrisa radiante en su rostro. Melissa corrió y se apretó contra él, completando la imagen de una familia perfecta y feliz. Un invitado se acercó con una amplia sonrisa. «Harold, todos te están esperando en el salón. ¡Vamos!». Harold miró hacia atrás. Sus ojos pasaron por Sharon, arrodillada junto al portón,
Sus ojos enrojecidos se encontraron con los suyos, suplicando, temblando, rogando por nada más que un solo abrazo. Pero en ese instante, Harold se dio la vuelta. Apretó la mano de Laura más fuerte, inclinó la cabeza hacia el invitado y respondió con una sonrisa fría: «Lo siento, esa niña no tiene nada que ver conmigo». Las palabras cayeron como el cuchillo final, cortando la cuerda frágil dentro del corazón de Sharon. Ella se quedó inmóvil, sus labios temblaban, pero incapaz de formar un sonido. Sharon vio la espalda de su padre desaparecer. Su corazón se hizo añicos como un espejo estrellándose contra una piedra. De repente, el sonido de un motor rugió afuera del portón. Un elegante automóvil de lujo rojo se detuvo lentamente. La puerta se abrió y un hombre alto salió. Llevaba un simple traje oscuro, su rostro marcado por las dificultades, sus ojos profundos, portando un dolor que las palabras no podían nombrar. Era Robert Hale, de 42 años, un conocido millonario de inversiones. Una vez había sido el amigo cercano de Ellen en la universidad. En sus primeros años, durante empresas fallidas, fue Ellen quien lo había ayudado muchas veces. Hace un mes, cuando se enteró de que ella había muerto de leucemia, Robert se sintió abrumado por la culpa. Y cuando supo que Harold se había apresurado a un nuevo matrimonio mientras Sharon aún estaba de luto, se sintió obligado a venir a ver por sí mismo la condición de la niña que Ellen había dejado. En el momento en que vio a Sharon, agachada junto al portón, agarrando su maleta, Robert se congeló. La imagen lo arrastró de vuelta a cuando tenía 12 años, cuando su propio padre había muerto y su madre, junto con su amante, lo habían echado para apoderarse de la riqueza de la familia. El dolor del pasado lo inundó. Su pecho se apretó, el aliento atrapado en la angustia. Laura inmediatamente se adelantó, bloqueando el camino. Su voz era cortante en cada palabra. «No tienes derecho a interferir. Este es un asunto de nuestra familia». Robert no respondió. Caminó directamente hacia Sharon, arrodillándose para que sus ojos estuvieran al nivel de los de la niña. Su mirada se suavizó mientras estudiaba en silencio su rostro manchado de tierra, las pequeñas manos temblorosas que agarraban la maleta. Su voz salió en un susurro, temblorosa pero firme. «La hija de Ellen, Sharon». Sharon se encogió, sus pequeños hombros se tensaron. Abrazó la maleta fuertemente contra su pecho, como el único escudo que tenía. Sus ojos enrojecidos se levantaron, llenos de pánico, pero parpadeando con sospecha. ¿Tú acabas de decir el nombre de mi madre? Mi mamá es Ellen Hale». Robert respiró hondo, como si estuviera obligando a retroceder viejos recuerdos. Asintió, su voz profunda resonando por el patio de la boda lleno de música. «Sí, fui el amigo más cercano de tu madre hace años. Ella fue quien me ayudó a levantarme de nuevo cuando estaba en mi peor momento. Le debía una promesa, que si un día ella se iba, yo te encontraría y cuidaría de ti». Sharon se congeló. Sus labios temblaban, susurrando como si temiera creer. «¿Entonces, realmente conociste a mi mamá y ahora viniste por ella?» Robert asintió, sus ojos brillando. «No solo por tu madre, Sharon, sino porque tú también mereces un hogar. No permitiré que nadie te abandone nunca más». Detrás de ellos, la música de la boda se elevó más fuerte. La risa y la charla aumentaron. Harold y Laura entraron juntos en el salón, Melissa cogida de sus manos, su sonrisa radiante como una pequeña princesa. Desde la distancia, los tres parecían una familia perfecta, mientras Sharon estaba a un lado, como si no fuera más que una extraña. Y en ese momento, cuando todos los demás les daban la espalda, solo Robert, ese extraño, permanecía en silencio a su lado. Dos mundos se desplegaron claramente ante sus ojos. Por un lado, el brillo reluciente de la boda. Por el otro, la fría sombra de una niña abandonada. Sharon miró al extraño frente a ella. Sus labios temblaban, susurrando como una súplica. «Por favor, llévame de aquí». Robert se inclinó, extendiendo un pañuelo blanco impecable hacia Sharon. Sus manos grandes y firmes contrastaban completamente con las pequeñas manos temblorosas que agarraban una maleta marrón desgastada. «Límpiate la cara, ya no tienes que dejar que te vean tus lágrimas». Su voz era tranquila pero firme. Cada palabra caía como si construyera un muro protector alrededor de la niña.
Sharon seguía sacudiendo la cabeza, sus labios temblaban, las lágrimas rodaban por sus mejillas manchadas de tierra. Susurró, con la voz ahogada y rota: «Ya no confío en nadie, incluso mi padre me dejó». El agarre de Robert sobre el pañuelo se tensó. Sus ojos se oscurecieron por un breve momento, pero no preguntó más, ni se explicó. Simplemente se quedó donde estaba, con los ojos fijos en Sharon, su voz bajando, cada palabra clara y firme. «No tienes que confiar en mí ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es levantarte y subir al coche. No dejaré que te lastimen nunca más». El sonido agudo de unos tacones golpeando el suelo de baldosas resonó fuertemente. Apareció Laura, con el rostro congelado, los ojos brillando con odio. Su vestido de novia blanco ondeaba con cada paso enojado. Tiró del brazo de Harold con fuerza, su voz cortada como una orden. «¿Qué estás esperando? Deshazte de ella ahora. Esa niña nos está humillando delante de todos». Harold frunció el ceño, pero en lugar de detener a su esposa, miró a Sharon con indiferencia. Su voz era seca, fría, como si hablara de una extraña. «Vete, Sharon, no nos molestes más. Este ya no es tu hogar». Las palabras golpearon a Sharon como una bofetada en la cara. Ella tembló, los labios temblaban, los ojos llenos de lágrimas fijos en su padre. Pero Harold se dio la vuelta, evitando la mirada de su hija. Melissa, la hija de Laura, apareció justo detrás de sus padres, riendo estridentemente. Su voz aguda se escuchó lo suficientemente fuerte como para que los invitados dentro la oyeran. «Vete, mendiga, nadie te quiere aquí. Mi papá solo me amará a mí». Algunos invitados se unieron a las risas burlonas, haciendo que la vergüenza de Sharon ardiera aún más profundamente. Su pequeño rostro se puso rojo. Las lágrimas corrían mientras sus manos agarraban la correa de la maleta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Robert se puso de pie, a su altura. Caminó lentamente hacia el coche negro aparcado junto a la carretera. Con un movimiento decidido, abrió la puerta trasera de par en par, sosteniéndola como si le ofreciera a Sharon un escape. Se giró, su voz profunda pero suave, completamente diferente a la dureza de los demás. «Puedes pensar en esto como un simple viaje. No te obligaré. Pero ahora mismo no tienes que quedarte aquí ni un minuto más». Sharon dudó. Sus ojos brillantes parpadearon hacia Robert, luego de vuelta a la gente en el patio. La música sonaba alegremente, las risas se ondulaban. Nadie prestaba atención a la niña pequeña que estaba siendo echada en el portón. Melissa volvió a hablar, su voz goteando desprecio. «Date prisa y vete, mendiga. No hay lugar para ti aquí». Sharon estalló en sollozos. Todo su cuerpo tembló. La maleta de repente se sintió 10 veces más pesada. Sus pequeños pies se congelaron de miedo. Pero cuando vio los ojos fríos de su padre y el rostro odioso de su madrastra, supo que ya no tenía un lugar aquí. Se movió lentamente hacia el coche negro. Luego de repente se lanzó dentro, como si temiera que alguien pudiera tirar de ella hacia atrás. Sharon se desplomó en el asiento, agarrando la maleta contra su pecho, sus pequeños hombros temblando violentamente. Robert se inclinó ligeramente, tomando la maleta de las manos de Sharon y colocándola cuidadosamente a su lado. Luego cerró suavemente la puerta. El sonido del cierre de la puerta sonó agudo y final, cortándola de la risa burlona y las miradas despectivas de afuera. Antes de deslizarse en el asiento del conductor, Robert se detuvo un momento. Giró sus ojos, perforando a Harold, su voz baja pero lo suficientemente clara para que tanto Harold como Laura la escucharan. «Lamentarás lo que hiciste hoy». Harold apretó los labios, evitando su mirada, sin decir nada. Laura agarró la mano de su marido con fuerza, su voz cortante con desafío. «No te molestes. Puede llevársela. Cuanto antes, mejor. Esa niña no significa nada. Es solo una espina en mi costado». El motor del coche rugió a la vida. Su zumbido bajo se hizo más fuerte mientras las ruedas rodaban lentamente hacia adelante, dejando atrás el portón que todavía resonaba con música y aplausos. Dentro, Sharon se acurrucó en el asiento trasero. Sus manos se agarraron fuertemente, su cabeza apoyada en la maleta. Todo su cuerpo temblaba. Sus labios se movieron, susurrando una súplica frágil, su voz ronca por las lágrimas. «Solo quiero paz. Solo quiero un lugar donde nadie me eche de nuevo».
Robert observó a la niña a través del espejo retrovisor. La imagen de sus ojos surcados de lágrimas y sollozos rotos grabada profundamente en su mente. No respondió de inmediato, solo apretó el volante con más fuerza. Pero dentro de él ya se había grabado un juramento, silencioso pero resuelto. A partir de este momento, él sería la única persona que estaría al lado de Sharon. El coche negro dejó el camino pavimentado y giró en un camino empedrado que conducía directamente a una gran mansión anidada en un barrio tranquilo. El cielo ya había comenzado a oscurecerse. Las luces del portón parpadearon, arrojando un suave resplandor dorado sobre el espacioso jardín. Sharon se sentó en silencio en el asiento trasero, sus ojos secos pero su rostro aún marcado con rastros de lágrimas. Cuando el coche se detuvo, Robert abrió la puerta y extendió la mano. La niña miró esa mano, dudó durante mucho tiempo antes de bajar, todavía agarrando su maleta contra su pecho como un escudo final. «Sígueme», dijo Robert brevemente. Su tono no era forzado, pero no daba lugar a la retirada. La puerta principal de la mansión se abrió. Una mujer corpulenta de mediana edad, con un delantal blanco, se apresuró a saludarlos. Era Martha, la ama de llaves de Robert desde hace mucho tiempo, conocida en la casa por su naturaleza amable y su habilidad para atender cada detalle. Siempre fue respetada por el personal. «Señor Hale, está en casa», dijo Martha con una pequeña reverencia. Luego sus ojos se posaron en Sharon. Con solo una mirada comprendió que no se trataba de una invitada común. Robert asintió. «¿Prepara una cena sencilla?» «Sí, señor», respondió Martha. Antes de irse, echó otra mirada a Sharon y por un instante sus ojos mostraron un rastro de dolor. Sharon siguió a Robert al interior. La casa era amplia y grandiosa. Cuadros cubrían las paredes. Luz amarilla cálida llenaba cada rincón. Pero para la niña todo se sentía extraño y frío. Todavía agarraba su maleta como si soltarla hiciera que todo su mundo se derrumbara. El comedor estaba en la planta baja. Una larga mesa de madera cubierta con un mantel blanco estaba cuidadosamente puesta con sillas. A Sharon la dirigieron a un asiento. Se sentó en el borde de la silla, con la espalda encorvada, la maleta en su regazo, sus ojos fijos en el suelo. Unos minutos más tarde, Martha sacó una olla de sopa caliente, un poco de pan y un plato de guiso. El aroma llenó el aire, pero Sharon no se movió. Robert sacó una silla y se sentó frente a ella. Miró directamente a la niña. «Come, necesitas fuerza». Sharon apretó los labios y no dijo nada. Sus pequeñas manos se acercaron al borde de la mesa, temblando mientras tomaba un trozo de pan. Pero en lugar de comerlo, lo deslizó silenciosamente en su bolsillo. El acto torpe no escapó a los ojos de Robert. No la detuvo. Solo asintió ligeramente y habló con voz tranquila, como si hiciera una observación casual. «Deberías esconder algo de fruta también. Las noches se ponen frías y es fácil tener hambre». Sharon levantó la vista, sus ojos muy abiertos por la sorpresa, brillando con incredulidad. Apenas podía confiar en lo que había oído. Cada vez que había escondido comida, se había encontrado con regaños y palabras crueles. Pero esta vez, el tono del hombre no transmitía más que comprensión. ¿No estás enojado?», susurró Sharon, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Robert sacudió la cabeza. Sus labios se curvaron ligeramente. «Cuando tenía tu edad, hice lo mismo». Sharon se congeló por un momento. Luego, incapaz de contenerse, soltó. «¿Entonces a ti también te echaron?». El aire pareció volverse pesado. Robert se quedó en silencio. Su mirada se desvió hacia el rincón oscuro de la pared donde colgaban cuadros. Después de una pausa, asintió, lento pero firme. Sharon se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa breve respuesta fue suficiente para plantar una pequeña semilla dentro de su corazón, la sensación de que al menos alguien la entendía. La cena transcurrió en silencio. Sharon comió poco a poco, todavía con la cabeza baja, pero sus manos ya no temblaban. Robert se sentó frente a ella, nunca la presionó. Solo observó en silencio. Cuando la comida terminó, Martha recogió la mesa. Robert se puso de pie y se dirigió al ama de llaves. «Arregla una habitación para la niña». «Sí, señor», respondió Martha. Luego le dijo suavemente a Sharon, «Ven conmigo, querida». Sharon arrastró su maleta detrás de ella, paso a paso. Martha la condujo escaleras arriba hasta el segundo piso y abrió la puerta de una pequeña habitación.
Dentro, la cama estaba cubierta con sábanas blancas limpias. Un simple escritorio de madera estaba junto a la ventana. El espacio era ordenado pero cálido. «Esta será tu habitación», dijo Martha suavemente. Luego se retiró en silencio para dejarle algo de privacidad. Sharon dejó su maleta en el borde de la cama y se hundió. De la maleta, sacó un viejo osito de peluche desgastado, al que le faltaba un ojo. Era el oso que su madre le había dado en su cuarto cumpleaños. Lo abrazó fuertemente, sus delgados hombros temblaban. Cayó la noche. La habitación se oscureció con solo un tenue resplandor del jardín que se filtraba. Sharon se acostó de lado, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las lágrimas se derramaron, empapando su almohada. Pequeños sollozos ahogados escaparon, atrapados en su garganta. Afuera en el pasillo, Robert se detuvo frente a la puerta medio cerrada. Se quedó quieto, escuchando. Ese frágil sonido de llanto hizo que su mano agarrara inconscientemente el marco de la puerta hasta que las venas se marcaron. Un largo silencio. Luego, muy suavemente, susurró, como si hiciera un juramento que nadie más necesitaba escuchar. «No repetirás mi destino». Dentro de la habitación, Sharon presionó su rostro contra el osito de peluche desgastado y susurró entre lágrimas. «Mamá, tengo mucho miedo». El teléfono sonó insistentemente a la mañana siguiente en la lujosa oficina de Harold. Frunció el ceño mientras sacaba su teléfono. La pantalla parpadeaba sin parar con una avalancha de nuevos mensajes. En el escritorio a su lado, el periódico de la mañana ya estaba desplegado. La primera plana gritaba en negritas: «Millonario Harold abandona a su propia hija en el día de su boda». La foto fue tomada justo en el portón de la boda. El cabello de Sharon era un desorden enmarañado, su rostro manchado de tierra, agarrando una vieja maleta mientras se sentaba a llorar. Justo detrás de ella, Harold y Laura caminaban de la mano hacia la ceremonia, sonriendo brillantemente como si nada hubiera pasado. Harold golpeó el periódico contra el escritorio, su rostro pálido. «Maldita sea». Laura entró, su camisón de seda rozando ligeramente el suelo. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, su voz aguda como un látigo. «Todo esto es por culpa de esa niña. Si no fuera por ella, nadie estaría investigando nada. Harold, tenemos que traerla de vuelta de inmediato para que la gente crea que nos preocupamos por ella». Harold se frotó las sienes, su voz bajando. «Ella solo causa problemas, pero si no actuamos, los accionistas se volverán contra mí. Me verán como un desalmado y la imagen de la compañía colapsará». Llamaron a la puerta. Una mujer delgada vestida profesionalmente entró. Era Verónica, jefa de relaciones públicas de la corporación de Harold, conocida por ser rápida, pragmática y siempre lista para manejar una crisis. «Señora, he visto las noticias», dijo Verónica rápidamente, sus ojos fijos en la pila de documentos en su mano. «Los medios están explotando. Las redes sociales están inundadas de críticas. Si no respondemos, cada proyecto se hundirá con esto. Las acciones ya han caído un 10% esta mañana». Laura interrumpió impacientemente. «Solo dilo claro. ¿Cuál es tu plan?». Verónica levantó la vista, su tono firme. «Traigan a Sharon de vuelta. Tomen algunas fotos familiares. Súbanlas a la prensa. Unas pocas salidas juntos, algunas declaraciones sinceras, y el público lo creerá. La historia cambiará». Harold tamborileó con los dedos con fuerza contra el escritorio, sus ojos brillando con ira mezclada con inquietud. Odiaba tratar con la hija que veía como nada más que una carga. Sin embargo, la amenaza inminente de perder a sus accionistas lo ahogaba. Laura apretó los puños, rechinando los dientes. «Bien, seré yo quien la traiga de vuelta. Esa niña me debe más de lo que cree». Mientras tanto, en la mansión de Robert, Sharon estaba acurrucada en el sofá, su osito de peluche desgastado metido firmemente en sus brazos. En la pantalla de televisión, las noticias de la noche reproducían la imagen demasiado familiar de ella fuera del portón de la boda. Junto a ella, una avalancha de comentarios de los espectadores. «Esa pobre niña. Un padre de verdad haciendo eso es peor que un extraño. Laura es una zorra. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?». Sharon abrazó su osito de peluche más fuerte, sus dos ojos rojos e hinchados. Tembló, saltó descalza del sofá y corrió a aferrarse a las piernas de Robert mientras él entraba. «No quiero volver allí. Por favor,
No me dejes, sollozó Sharon. Su voz se quebró. Robert se detuvo, se inclinó y apoyó su gran mano en su pequeño hombro. Miró directamente a los ojos de Sharon, su voz lenta pero resuelta. No necesitas volver al lugar que te lastima. De ahora en adelante, yo cuidaré de ti. Sharon levantó sus ojos llenos de lágrimas, su voz temblaba. Pero tú también me dejarás, como mi papá. Robert se quedó en silencio durante varios segundos, su rostro tenso, viejos recuerdos parpadeando brevemente, pero los forzó a desaparecer. Por fin, sacudió la cabeza, su tono bajando, afilado como un juramento. No, perdí una vez antes, no perderé de nuevo. Sharon lo miró, sus ojos llenos de miedo y esperanza. Por primera vez, una frágil chispa de confianza parpadeó dentro de ella. De vuelta en la oficina de Harold, la reunión se tensó como un cable. Verónica abrió su portátil, señalando el gráfico que se desplomaba en la pantalla. Pueden ver por ustedes mismos. Cada hora de retraso es otro paso hacia abajo. El público adora las historias familiares conmovedoras. Sin compartir, su imagen se hundirá. Laura se volvió hacia Harold, presionándolo con fuerza. Tienes que hacerlo. Tenemos que traerla de vuelta. Solo unos días, luego me encargaré de que se quede callada. Harold gruñó por lo bajo. Luego asintió. En su cabeza solo resonaba un pensamiento. Por la empresa, por mi reputación, no hay otro camino. De vuelta en la mansión, Sharon todavía se aferraba a las piernas de Robert, susurrando entre sollozos. Tengo mucho miedo. No quiero volver allí. Robert se inclinó más, sus ojos firmes. De ahora en adelante, no tienes que tener miedo. Confía en mí. Afuera, la tormenta de indignación pública se hizo más feroz a cada hora, y en medio de ella, una niña de 6 años se agarraba a su osito de peluche, rezando para que el extraño que prometió protegerla realmente cumpliera su palabra. El tic-tac del reloj de pared resonaba constantemente. Cada latido se extendía largo en la noche silenciosa. La manecilla de la hora había pasado las 12 y la casa yacía enterrada en una profunda oscuridad. Sharon todavía se revolvía, con los ojos bien abiertos, incapaz de conciliar el sueño. Agarró el osito de peluche desgastado con fuerza en sus brazos, pero el miedo se negaba a irse. Por fin, después de horas de estar acostada, escuchando el peso de la noche, Sharon se deslizó tranquilamente fuera de la cama. Sus pies descalzos tocaron el helado suelo de madera mientras abría cuidadosamente la puerta y caminaba de puntillas por el pasillo. Una tenue luz se derramó desde la sala de estar de abajo. Robert todavía estaba sentado en el sofá, con la espalda recta, el cuello de su camisa suelto, su mirada fija en la ventana, mirando hacia la noche. Su mano giraba lentamente un vaso de agua, aunque no había tomado un sorbo. Sharon se detuvo en la escalera, dudando. Luego su pequeña voz rompió el silencio. «Señor, no puedo dormir». Robert levantó la cabeza. Sus ojos se suavizaron. Hizo un gesto hacia el espacio vacío a su lado. «Ven aquí». Sharon se acercó lentamente y se sentó en el borde del sofá, con los pies recogidos, las manos entrelazadas. El silencio los envolvió, roto solo por el sonido de sus tranquilas respiraciones. Después de un rato, Sharon habló, su voz apenas un susurro. «Cuando era pequeña, cada vez que me enfermaba, mamá se sentaba junto a mi cama y me cantaba para dormir. Siempre me decía que yo era el regalo más precioso. Dijo que nunca me dejaría, no importa cuán pobre o dura fuera la vida». Sus pequeños hombros temblaron. Bajó la cabeza, apretando los labios para no llorar. Robert dejó el vaso sobre la mesa. Sus ojos se oscurecieron. Se enderezó. Su voz profunda y áspera llenó la habitación. «Yo también tuve un hogar, pero un día mi propia madre y el hombre que trajo a casa me echaron. Cerraron la puerta, me dejaron a mi suerte. Tenía 12 años. Dormí bajo el pórtico de la iglesia. Robé pan en el mercado para sobrevivir». Sharon levantó la vista, sus ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro. «¿Entonces a ti también te abandonaron?» Robert asintió sin añadir más. Su rostro estaba tenso, pero en su profunda mirada, Sharon pudo ver claramente un atisbo de dolor compartido. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego tímidamente colocó su pequeña mano sobre la suya. El calor la hizo temblar. Sus labios se movieron y susurró, su voz tan frágil que se sintió como si hablar más fuerte le haría añicos. «Papi». Robert se congeló. Le dolía el pecho.
Sus ojos brillaban. Años de frialdad en su corazón se rompieron ante esa sola palabra. Apretó la mano de Sharon, inclinó la cabeza y asintió muy levemente, incapaz de ocultar el aumento de la emoción. Mientras los dos encontraban un frágil hilo de conexión, en otro lugar, se desarrollaba un plan. En una oficina brillantemente iluminada en lo alto del centro de la ciudad, Douglas Reed, el abogado privado de Harold, hollaba una pila de documentos. Tenía más de 50 años. Era delgado, con un rostro endurecido y ojos tan afilados que cualquiera que se encontrara con ellos se sentía desnudo. Douglas deslizó los papeles hacia Harold, su voz uniforme. Este es el borrador del documento legal. Una vez firmado, Sharon perderá todos los derechos de herencia. La herencia pasará directamente a usted y a la señora Laura. Laura se sentó al otro lado de la mesa, sosteniendo una copa de vino tinto, una sonrisa satisfecha curvándose en la comisura de sus labios. Perfecto. Quiero que esto se haga de inmediato. No quiero que a la niña le quede una sola cosa, Douglas, ni un solo centavo. Harold frunció el ceño, tamborileando con los dedos en el escritorio. ¿Es legal? Douglas se recostó, tranquilo. Si hay una disputa, puedo bloquearla. Lo importante es actuar rápidamente antes de que alguien descubra pruebas en contrario. Melissa, sentada junto a su madre, estalló en carcajadas. Sus ojos brillaron con arrogancia mientras hablaba con voz chillona. Entonces no le quedará nada, nada más que ese osito de peluche andrajoso. Y entonces yo seré la única princesa aquí. Laura se volvió hacia su hija, acariciando su cabello. Así es, Melissa. Eres la única a la que tu padre ama. Harold se quedó en silencio, sus ojos parpadeando con un atisbo de duda. Pero Laura lo aplastó rápidamente con una mirada aguda. De vuelta en la mansión de Robert, a última hora de la noche, Sharon se había quedado dormida en el sofá, su cabeza apoyada en su hombro. Robert la levantó suavemente y la acostó cuidadosamente en la cama, subiéndole la manta hasta el pecho. Regresó a su estudio, donde un viejo gabinete de madera guardaba sus documentos más importantes. Mientras buscaba algunos archivos antiguos, un pequeño sobre amarillo se deslizó de un libro grueso. Robert lo recogió, conteniendo la respiración al ver la letra familiar. Si un día Sharon no tiene a nadie que la proteja, por favor, usa esto. Ellen. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una copia del testamento, junto con documentos que confirmaban el derecho legal de Sharon a heredar la propiedad que su madre le había dejado. Robert agarró los papeles con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó hasta la esquina de la habitación, donde había una vieja fotografía de Ellen. En la imagen, su suave sonrisa permanecía, sus tiernos ojos vigilándolos. Robert la miró fijamente durante mucho tiempo. Su voz se quebró, pero era firme. Ellen, te hice una promesa, y esta vez la cumpliré. La pluma estilográfica golpeó ligeramente la mesa de madera, cada clic seco resonando en la habitación silenciosa. Douglas Reed se sentó derecho, la lámpara amarilla proyectando sombras sobre su rostro afilado y demacrado, resaltando la mirada fría como una cuchilla en sus ojos. Delante de él yacía una carpeta gruesa, el nombre de Sharon Hale impreso claramente en la primera página. Laura se inclinó, su voz baja y deliberada, como si cada palabra estuviera destinada a cortar el aire. Haz que esa niña desaparezca de los papeles. No va a recibir ni un centavo, Douglas, ni un solo centavo. Douglas se ajustó las gafas en el puente de la nariz. Una delgada sonrisa se curvó en su rostro. Tan pronto como Harold firme, estará hecho legalmente. La niña no tendrá ninguna posición. La herencia te pertenecerá. A la cabecera de la mesa, Harold se sentó con los dedos fuertemente entrelazados. El sudor se formaba entre ellos. Miró el nombre de su hija en la página, con la garganta reseca. Después de una larga pausa, su voz salió ronca. Mientras nadie se entere, si esto se filtra, lo pierdo todo. Mi reputación, la empresa, todo. Laura colocó su esbelta mano en el brazo de su marido, sus ojos brillando con ambición. Su dulce sonrisa llevaba el filo de una cuchilla en cada palabra. Relájate. Douglas y yo hemos cubierto cada detalle. Sharon no será más que una sombra. La borraremos de esta vida, de forma pulcra y limpia. Douglas no tenía prisa. Giró la carpeta y la deslizó hacia Harold. Todo lo que tiene que hacer es firmar aquí. Yo me encargaré del resto.
La pluma tocó el papel y Harold dudó, sus ojos fijos en las palabras desherencia. Por un momento fugaz, vio a Sharon sentada afuera del portón de la capilla, agarrando su vieja maleta. Pero la risa burlona de Laura y la mirada helada de Douglas lo aplastaron en su lugar. Harold respiró hondo, agarró la pluma y arrastró un largo trazo por la página. Laura sonrió satisfecha, levantando su copa de vino y susurrando, «De ahora en adelante, no tiene nada». Melissa se recostó en su silla, balanceando las piernas. Estalló en una risa estridente, su voz aguda y triunfante. «¡Ja! Todo lo que le quedará es ese osito de peluche andrajoso. Todo lo demás será mío. La casa, el dinero, papá, todo». El rostro de Harold se tensó, pero Laura inclinó la cabeza hacia su hija con elogio. «Así es, Melissa. Eres la única princesa de esta familia». Esa tarde, en el tranquilo jardín de la mansión de Robert, Sharon se sentó sola en un banco de piedra, agarrando su osito de peluche desgastado. Melissa, detrás de su madre, también estaba allí. La niña de 12 años se adelantó, sus ojos brillando con victoria. «Sharon», comenzó Melissa, su voz azucarada pero mordaz. «Escuché que pronto mi mamá lo tendrá todo y tú no tendrás nada, ni siquiera un padre que te quiera». Sharon parpadeó, su rostro se puso pálido, su pecho se apretó, cada palabra apuñalando más profundamente. «No, eso no es verdad». Sharon sacudió la cabeza, su voz temblaba. Melissa se rió cruelmente. «Es verdad, tu papá ya firmó, él eligió a mi mamá, me eligió a mí, a ti, nadie te quiere». Sharon se congeló, su cuerpo entumecido. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras los sollozos se liberaban. Corrió hacia la casa. Desde el porche, Robert bajó justo a tiempo para ver a Sharon corriendo hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Se agachó, con los brazos abiertos, y recogió el pequeño cuerpo tembloroso en su pecho. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Robert. Su voz profunda se suavizó con cuidado. Sharon enterró su rostro contra él, ahogándose con sus palabras. Ellos quieren quitármelo todo, mami. No me queda nada, nada». La mano de Robert presionó firmemente su hombro, su otra mano acariciando suavemente su espalda. Se inclinó cerca, su voz firme, deliberada, cada palabra destinada a grabarse en su corazón. «Todavía me tienes a mí, y no estás vacía». Sharon levantó su rostro surcado de lágrimas, con los ojos muy abiertos buscando los suyos, apenas atreviéndose a creer. Su voz salió débil. «¿De verdad? ¿De verdad?». Robert asintió, su mirada inquebrantable. «Perdí una vez en mi vida. No perderé de nuevo». A última hora de la noche, después de que Sharon se durmiera, Robert regresó a su estudio, abrió el cajón de madera y sacó un viejo sobre que Ellen le había enviado. En el papel descolorido estaban las palabras familiares. «Si un día Sharon no tiene a nadie que la proteja, por favor, usa esto. Ellen». Robert abrió cuidadosamente el sobre. Dentro estaban el testamento y los documentos legales que probaban la legítima herencia de Sharon de las acciones de Ellen. Cada línea brillaba inconfundiblemente bajo la cálida luz de la lámpara. Se sentó quieto. Sus manos temblaban ligeramente, los ojos fijos en la evidencia. En su mente, la suave sonrisa de Ellen parpadeó a la vida. Robert tragó saliva, apretando su agarre alrededor de los papeles. En el estante, la vieja fotografía de Ellen estaba en su marco. Robert se acercó, enfrentándose al retrato. Su voz era tranquila, pero resuelta. «Ellen, pensaste tan lejos. Prometo que no dejaré que Sharon pase por lo que yo pasé. Esta vez mantendré mi palabra». El teléfono en el escritorio vibró, rompiendo el silencio. Robert lo cogió, viendo el nombre en la pantalla. Mark Jensen. Mark era un periodista experimentado de unos 40 años, conocido por exponer la corrupción y el fraude dentro de corporaciones poderosas. Era respetado en todo el campo por su integridad y honestidad directa. Robert respiró hondo y llamó. Al otro lado, la voz áspera pero firme de Mark se escuchó. «Robert, ha pasado mucho tiempo. Supongo que no llamas solo para ponerte al día». Robert miró la pila de papeles en el escritorio, sus ojos brillando con determinación. «Prepárate, vamos a exponerlo todo». Hubo un breve silencio, luego la respuesta clara de Mark. «Estoy listo». Robert dejó el teléfono y permaneció inmóvil, mirando la noche oscura más allá de la ventana. Solo un pensamiento resonaba en su mente. La batalla había comenzado.
El ruido se elevó desde el gran salón de baile del hotel del centro. Las sillas blancas alineadas cuidadosamente ya estaban llenas. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin parar, señalando que este evento tenía la atención especial de los medios. En el telón de fondo detrás del escenario, letras en negrita decían: "El futuro y la responsabilidad de la familia Hale". En la primera fila los reporteros susurraban, sus manos listas en grabadoras y cámaras. Todos podían sentir el aroma de una gran historia, una explosión que podría sacudir el mundo de las finanzas. Entre bastidores, Verónica se desplazaba rápidamente por los últimos titulares en su teléfono. Su expresión era severa, pero su voz se mantuvo tranquila mientras se dirigía a Harold y Laura. Todo lo que tienen que recordar es una cosa: actúen como una familia feliz. Tómense de la mano, sonrían, mírense con afecto. Cuando Sharon salga, Laura, abrázala cálidamente. Solo unas pocas fotos cambiarán la actitud del público. A la gente no le importa la verdad, solo quieren ver una imagen hermosa. Laura se ajustó su elegante vestido blanco, sus labios se curvaron en una sonrisa impecable. En el espejo, parecía una esposa gentil, una madre amorosa para la hija de su marido. Solo Harold, mirando ese reflejo, sintió la agitación que crecía dentro de él. Recordó la firma temblorosa en el documento de anoche. Recordó el brillo en los ojos de Laura cuando el archivo se cerró. «No pienses demasiado», susurró Laura, apretando su mano como si pudiera leer su mente. «Es solo una actuación. Estamos haciendo esto por la empresa». Harold respiró hondo y asintió. La música comenzó. Harold y Laura subieron al escenario de la mano. Los aplausos tronaron de la audiencia, mezclados con algunos silbidos de invitados conocidos. Harold forzó una sonrisa rígida, mientras Laura brillaba como una estrella de cine. «Gracias a todos por venir hoy», dijo Harold. «Nuestra familia ha pasado por tormentas, pero el amor permanece aquí. Queremos que todos vean claramente que Sharon siempre es querida». Verónica sonrió e hizo una señal al personal entre bastidores. Una pequeña puerta se abrió. Sharon subió al escenario. La niña llevaba un vestido nuevo, sin embargo, sus pequeñas manos todavía agarraban un osito de peluche andrajoso. Sus ojos muy abiertos estaban llenos de precaución, entrecerrando los ojos ante las luces cegadoras. Se movió lentamente, con los hombros encorvados, cada paso tan pesado como una piedra. Laura se inclinó al instante, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de Sharon. Una dulce sonrisa se extendió por sus labios, dirigida directamente a las cámaras. «Esta es Sharon. Ella es nuestro orgullo. Esta familia siempre estará a su lado». Las cámaras hicieron clic en un frenesí, pero Sharon se quedó congelada, su cuerpo temblaba, sus ojos llenos de lágrimas fijos en el suelo. Sobre la música de fondo, Sharon susurró, pero el micrófono lo captó claramente: «No quiero actuar más». Por una fracción de segundo, el silencio cubrió el salón. Luego, los susurros estallaron como un incendio forestal. Los reporteros levantaron la cabeza, garabateando furiosamente, los lentes haciendo zoom en ese pequeño rostro. Verónica se puso pálida, haciendo señales frenéticamente para subir el volumen de la música. Pero ningún sonido pudo ahogar las palabras inocentes que cortaron directamente la actuación cuidadosamente orquestada. Una voz profunda se levantó de los asientos de abajo, resonando, cortando el ruido. «Así es, la niña no necesita actuar». Todos los ojos se volvieron a la vez. Robert se puso de pie, alto e imponente, vestido con un simple traje oscuro, su mirada afilada como el hielo. Caminó hacia el escenario con pasos firmes y deliberados, cada uno haciendo temblar el suelo de madera. El rostro de Harold se quedó sin color, sus labios tartamudeaban. «Robert, ¿qué estás haciendo aquí?» Robert no respondió de inmediato. Dejó su maletín de cuero en la mesa del podio, lo abrió y sacó una pila de papeles, sosteniéndolos en alto. Su voz resonó por todo el salón. «Estos son documentos legales, el testamento y los registros que Ellen dejó, demostrando que Sharon es la legítima heredera de las acciones de la compañía». Todo el salón se llenó de ruido, cabezas inclinadas muy cerca, cámaras levantadas en alto. Robert hizo una pausa por un momento, luego asintió ligeramente. Al instante, la gran pantalla detrás de él se iluminó, reproduciendo un clip corto. Las imágenes eran claras. Sharon sentada acurrucada en el portón de la boda,
agarrando una vieja maleta, su rostro manchado de tierra, las lágrimas rodando por sus mejillas. Detrás de ella, Harold y Laura entraban en la ceremonia de la mano, sonriendo radiantemente. Los sollozos de Sharon resonaron. «Por favor, no me envíes de vuelta allí». Un jadeo colectivo se onduló a través de la multitud. Varios reporteros se levantaron de sus asientos. Los flashes estallaron sin parar. Preguntas a gritos estallaron a la vez. «Señor Harold, ¿es esa la verdad? Señora Laura, ¿puede explicar esto? ¿Es esta la familia feliz que la señora Verónica nos prometió?» El ambiente explotó como una tormenta. Harold se tambaleó hacia adelante. Su voz se rompió. No es así. Esto es solo un malentendido. Pero Sharon ya había estallado en lágrimas, sus pequeños hombros temblando violentamente. Levantó la cara, mirando directamente a su padre. Su voz resonó a través del micrófono, rota por los sollozos pero inconfundiblemente clara. «Nunca me has abrazado, ni una sola vez desde el día en que mamá murió». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Toda la audiencia se congeló en un silencio atónito. Algunos invitados en la fila de atrás suspiraron. Otros sacudieron la cabeza, visiblemente conmovidos. Las cámaras hicieron zoom en el rostro de Harold, enrojecido por la ira y la vergüenza, y en el de Laura, cuya furia se descontroló. Robert se adelantó, puso una mano en el hombro de Sharon y la acercó a su pecho. Se mantuvo como una fortaleza, sus ojos fijos en Harold con nada más que desprecio. Laura se puso rígida, su mano se cerró fuertemente alrededor del micrófono, su rostro se retorció de rabia. Gritó, su voz chillona resonó por toda la habitación. «Todo esto es el plan de Robert. Quiere llevarse a la niña para poder robar la fortuna». La multitud estalló en caos. Los reporteros se adelantaron. Las cámaras se centraron en Laura. Varias voces gritaron desde la audiencia. «¡Está mintiendo! ¡Dejen hablar a Sharon! ¡Queremos la verdad!». Verónica se quedó aturdida, haciendo señales a los guardias de seguridad, pero la situación ya se había descontrolado. Los flashes estallaron, las voces chocaron, los pasos pisoteaban en el frenesí. En medio de la tormenta, Sharon permaneció en los brazos de Robert. Ella temblaba. Las lágrimas se derramaban sin fin. Sin embargo, por primera vez, sus ojos brillaron como si finalmente hubiera encontrado el único lugar que todavía estaba dispuesto a aferrarse a ella. Mientras tanto, Harold y Laura, parados ante cientos de cámaras, vieron su fachada de una familia perfecta despojada por primera vez. El sonido del mazo resonó, 3 golpes firmes. La sala del tribunal se quedó en silencio, cada aliento contenido. El juez severo miró el expediente, luego leyó cada palabra claramente. Después de revisar a fondo la evidencia, así como los deseos de la niña, el tribunal falla. Sharon Hale vivirá con el señor Robert Hale a partir de hoy. Un silencio se extendió por la sala. Sharon se sentó en la primera fila, su pequeña mano agarrando la de Robert fuertemente. Su corazón latía con fuerza, sus ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El juez golpeó el mazo una vez más. «Esta decisión tiene efecto inmediato. Sharon, te deseo paz». Robert se giró, agarrando la mano de Sharon firmemente, su voz baja y firme. «¿Escuchaste eso? De ahora en adelante, vivirás con tu padre». Sharon tembló, sus labios temblaban. «¿Entonces, de verdad significa que ya no me enviarán de vuelta allí?» Robert se inclinó, sus ojos llenos de dulzura y resolución. «Nadie tiene derecho a llevarte de nuevo. Tienes un padre ahora, para siempre». Sharon parpadeó. Las lágrimas se derramaron, pero esta vez no eran solo de dolor. Susurró suavemente, tímida pero clara. «Papi». Robert se congeló. En ese momento, le apretó la mano más fuerte. Sus propios ojos brillaron, dejando que las emociones se desbordaran. Esa tarde, el coche negro de Robert se detuvo frente a un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. El camino de tierra se extendía por delante, bordeado de árboles frondosos que se mecían suavemente con el viento. Sharon se sentó en el asiento trasero, abrazando su osito de peluche desgastado, sus ojos fijos en el paisaje tranquilo. Robert abrió la puerta y extendió su mano. «Vamos, tu madre está esperando». Sharon tomó su mano y la siguió paso a paso. Se detuvieron ante una tumba sencilla, la lápida grabada con el nombre Ellen Hale.
En la piedra, unas margaritas blancas recién colocadas todavía estaban húmedas de rocío. Sharon se arrodilló, sus manos temblorosas colocando el osito de peluche en la tumba. Su voz se quebró, pero habló con determinación. «Mamá, tengo un nuevo padre ahora. Ya no tengo miedo. Estaré bien». Robert se paró detrás de ella. Su pecho se apretó. Se arrodilló a su lado, colocando una mano suave en su hombro. Su voz tembló, gruesa de emoción. «Ellen, ¿puedes oírme? Cumplí mi promesa. Criaré a Sharon como si fuera mi propia carne y sangre. Crecerá feliz, sin tener que rogar por amor nunca más». Sharon lo miró. Sus ojos claros brillaban. Una sonrisa delgada y temblorosa se extendió por su pequeño rostro, brillante y lleno de luz. En los días que siguieron, la vida de Sharon cambió lentamente. Robert hizo arreglos para que se reincorporara a una pequeña escuela privada, un ambiente tranquilo adecuado para los niños que acababan de pasar por dificultades. En la primera mañana, Sharon se paró en el portón de la escuela, agarrando la correa de su mochila. Sus ojos mostraban miedo y emoción. Robert se inclinó a su nivel, su voz tranquila y suave. «Solo sé tú misma. Si alguna vez se siente difícil, recuerda que tu padre siempre está aquí». Sharon asintió, respiró hondo y entró en el aula. Durante la clase de arte, mientras los otros niños coloreaban afanosamente flores, gatos o castillos, Sharon se sentó en silencio en la parte de atrás. El lápiz de color en su mano se movió lenta, pero constantemente. En su papel apareció una casa. Dentro de esa casa había 3 personas. Una mujer sonriente con el pelo largo, un hombre alto de pie y fuerte, y una niña radiante de alegría. Sharon añadió algunos rayos de sol, dibujando el sol brillante arriba. Un compañero de clase curioso se inclinó. «¿A quién estás dibujando?» Sharon se sonrojó, se mordió el labio, luego susurró: «Mi familia». Por primera vez, pronunció esas palabras sin temblar. Esa noche, Robert regresó a casa después de un largo día de trabajo. Sharon ya lo estaba esperando en la sala de estar, con las piernas colgando mientras escondía un trozo de papel detrás de su espalda. Cuando lo vio entrar, corrió. Sus ojos brillaban. «Papi, tengo algo que quiero mostrarte». Robert dejó su maletín y se inclinó hacia ella. «¿Qué es, pequeña princesa?» Sharon dudó, luego extendió el dibujo. En la imagen, 3 figuras estaban una al lado de la otra, con las manos unidas. La niña señaló a cada una. «Esta es mamá, este es papá y esta soy yo. A partir de ahora, esta es mi verdadera familia». Robert tomó el papel. Su mano temblaba. Sus ojos se demoraron en la figura de la mujer de pelo largo que Sharon había coloreado en un suave marrón. Los recuerdos de Ellen se apresuraron, trayendo consigo una ola de emoción dolorosa. Acercó a Sharon a sus brazos y la abrazó fuertemente, su voz ronca. «Gracias, cariño. Esta es mi verdadera familia también, y nunca dejaré que pierdas a nadie nunca más». Sharon presionó su cabeza contra su pecho. Una pequeña sonrisa floreció en su rostro. Era una sonrisa pura por primera vez, sin lágrimas. Afuera, la noche ya había caído sobre la ciudad, pero dentro de la pequeña casa, el resplandor dorado de la lámpara extendía su calidez. Sharon agarró el dibujo en sus manos mientras estaba en el abrazo de Robert. No dijeron nada, pero sus corazones sabían que a partir de este momento se había formado una verdadera familia. El gran salón del Centro Cultural de la ciudad brillaba intensamente bajo las luces. Hoy era la exposición anual de arte infantil, un lugar donde los niños daban vida a sus sueños y sentimientos en papel. Pinturas llenaban las paredes, praderas, cielos, familias, casas, pequeños sueños. La risa y la charla resonaban sin parar. Los adultos caminaban, elogiando a sus hijos, mientras los niños mostraban ansiosamente sus pinturas entre sí. Sharon se paró entre bastidores, sosteniendo un pequeño trozo de papel con su nombre escrito. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, el sudor se acumulaba en sus palmas. Su cabello rubio estaba cuidadosamente recogido, y su vestido azul claro, simple pero fresco, la hacía parecer más adulta de lo que era hace un año. Un año, ese tiempo, fue suficiente para que Sharon ya no fuera la niña tímida sentada en el portón de la casa de su padre, agarrando una maleta. Un año fue suficiente para que se riera más, tarareara suavemente, hablara con amigos sin esconderse. Pero en el momento antes de subir al escenario,
Todos sus viejos miedos parecieron volver. Sharon susurró, su voz temblaba como si estuviera rezando. «Mamá, puedo hacer esto. Papá me verá. Ya no tengo miedo». La voz de su maestra resonó por el micrófono en el escenario. «Por favor, demos la bienvenida a nuestra próxima concursante, Sharon Hale». Estallaron aplausos atronadores. Sharon respiró hondo y salió con pequeños pasos. Las luces del escenario golpearon sus ojos, haciéndola entrecerrar los ojos. Sus rodillas casi se doblaron. Delante de ella había cientos de caras, mirando de cerca. En la gran pantalla detrás de ella, apareció la pintura de Sharon. Una casa sencilla brillando con una cálida luz dorada. Las ventanas estaban bien abiertas. La luz se derramaba. Delante de la casa, dos figuras, un hombre alto y una niña pequeña, se daban la mano mientras se enfrentaban juntos al sol naciente. El salón se quedó en silencio durante unos segundos. Sharon sostuvo el micrófono. Su voz, al principio, apenas un susurro. «Esta pintura. Dibujé mi hogar». Bajó la cabeza. Sus manos temblaban violentamente. El silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Algunos susurros se levantaron en la audiencia, pero se desvanecieron cuando Sharon levantó la cabeza, buscando entre la multitud. Sus ojos se detuvieron en la primera fila. Robert estaba sentado allí, vestido con un traje oscuro, su cabello tocado con gris, pero su rostro brillaba bajo las luces. Siguió cada movimiento de Sharon, sus ojos llenos de confianza y amor. Cuando sus ojos se encontraron, Sharon de repente sonrió, una sonrisa brillante que borró todo su miedo. Su voz se volvió clara y firme. «En esta pintura hay luz, y mi papá está allí. Ya no estoy sola. Quiero agradecer a mi papá por darme un verdadero hogar». El salón estalló en aplausos atronadores. Algunos padres se limpiaron las lágrimas, otros asintieron entre sí, visiblemente conmovidos. Robert se llevó la mano a la cara, pero no pudo ocultar la lágrima que rodó por su mejilla. Sabía con certeza que este era el momento que había anhelado, la prueba de que un verdadero hogar finalmente se había hecho realidad. Cuando el programa terminó, Sharon salió corriendo del escenario. No le importaban los cumplidos de los extraños ni las miradas de admiración. El único lugar donde quería estar era en los brazos de Robert. «¡Papi!», gritó Sharon mientras las lágrimas caían, pero su sonrisa brillaba en sus labios. Ella lo abrazó, enterrando su rostro en su pecho. Su voz se quebró. «Gracias por darme un hogar». Robert se inclinó, abrazando a la niña fuertemente. Su respiración era pesada, su garganta ahogada. Susurró, su voz áspera, temblorosa pero segura. «No, Sharon, soy yo quien tiene que agradecerte por darme una familia». Sharon levantó la cara, sus ojos rojos pero brillando intensamente. «Entonces, siempre seremos una familia, ¿verdad, papi?». Robert asintió, sus labios temblaban. «Sí, siempre». Esa noche, cuando la mayoría de la gente se había ido y solo quedaban unos pocos empleados para limpiar, Robert y Sharon se pararon frente a su pintura, exhibida con orgullo en el salón principal. Sharon la contempló durante mucho tiempo, su pequeño dedo trazando suavemente las líneas torcidas de su dibujo. Robert se inclinó y preguntó, «¿Quieres llevarla a casa?». Sharon sacudió la cabeza, una suave sonrisa floreció. «No, quiero dejarla aquí para que todos los que la vean sepan que ya tengo un hogar. No quiero que nadie piense que soy una huérfana nunca más». Robert apretó su pequeña mano. El orgullo se hinchó en su pecho. Vio que la niña, que una vez tembló como una hoja, ahora se mantenía erguida con la cabeza en alto. Cuando padre e hija salieron del salón, el cielo estaba pintado en tonos de rosa y naranja. Las luces de la calle se encendieron, arrojando un resplandor dorado sobre el pavimento brumoso. Sharon agarró la mano de Robert con fuerza, su pequeña mano a salvo dentro de la suya grande. Sus pasos eran firmes y constantes. Inclinó la cabeza ligeramente, su voz suave como una canción. «Papi, siento que realmente tengo una familia ahora». Robert se inclinó y besó su suave cabello. «Yo también, Sharon. He estado esperando esto toda mi vida». Detrás de ellos, el salón se desvaneció lentamente en la oscuridad, pero la pintura de la casa brillante seguía resplandeciendo. La imagen en el lienzo y la imagen en la vida real se superpusieron extrañamente. Una casa, un refugio cálido, una familia bajo la luz dorada del atardecer. Las sombras de padre e hija se extendieron largas en el camino, fusionándose en una sola. Era el símbolo de la justicia,
de la curación y de un nuevo comienzo. 10 años habían pasado desde esa exposición de arte infantil. La ciudad seguía bulliciosa. Los edificios altos se alzaban uno tras otro. Las multitudes corrían de un lado a otro. Pero en una casa escondida en un tranquilo suburbio, había un hogar donde la luz nunca se había apagado. Sharon ahora tenía 16 años. La niña pequeña que una vez se sentó acurrucada en el portón de la boda con una vieja maleta marrón, se había convertido en una joven con ojos brillantes y una sonrisa suave. Su cabello rubio, una vez desordenado, ahora estaba cuidadosamente recogido. Su figura esbelta, firme y fuerte. En la sala de estar, en el estante de madera, todavía estaba el viejo osito de peluche desgastado. Sharon ya no lo abrazaba para dormir todas las noches, pero nunca lo guardó. Fue testigo de los días oscuros y también prueba de que había soportado todo para encontrar un verdadero hogar. Robert se sentó en la mesa del comedor, su cabello ahora mucho más gris, sus movimientos más lentos. En su mano había una taza de café y sus ojos seguían a Sharon mientras se inclinaba sobre su dibujo en la mesa frente a él. Vio a su yo más joven en ella, tranquilo pero decidido. ¿Estás a punto de presentar tu solicitud a la Academia de Arte?, preguntó Robert, su voz profunda pero cálida. Sharon levantó la vista. Sus ojos se iluminaron de alegría. Sí, quiero estudiar pintura para poder contar mi historia. No para quejarme, sino para que cualquiera que la vea crea que siempre hay esperanza. Robert sonrió. Recordó la primera vez que había visto a Sharon sentada en una clase de pintura, su pequeña mano temblando mientras sostenía un lápiz. Y ahora esa niña había trazado un camino completamente nuevo para sí misma. Esa tarde, Sharon llevó a Robert al parque, donde se estaba celebrando una exposición al aire libre. En caballetes de madera, sus pinturas estaban expuestas. Entre ellas, destacó un largo camino bordeado de árboles que proyectaban sombras. Al final del camino, había una luz dorada brillante y dentro de ella, dos figuras tomadas de la mano, un hombre de cabello gris y una joven. Los visitantes se detuvieron mucho tiempo frente a esa pintura. Una mujer de mediana edad, profundamente conmovida, exclamó: «Es tan hermosa. Hay algo tan cálido en ella, como si la familia no fuera solo sangre». Robert se quedó en silencio, sus ojos borrosos. Se volvió hacia Sharon y simplemente dijo: «Lo has logrado». Sharon sonrió. Su voz temblaba. «No. Lo hemos logrado, tú y yo». Esa noche, padre e hija regresaron a la casa donde las luces aún brillaban. Sharon sacó un viejo dibujo, una imagen de una casa con 3 personas. Su madre, Robert y ella misma cuando era pequeña. El papel se había amarilleado, las líneas eran torpes, pero el significado no había cambiado. Sharon colocó el dibujo junto a la foto de su madre y susurró: «Mamá, ¿ves? He crecido, tengo a papá a mi lado. Tengo una familia, viviré feliz, tal como deseaste». Robert colocó su mano en el hombro de su hija, en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja: «Sharon, eres el regalo más grande de mi vida». Sharon se giró y lo abrazó fuertemente. En ese abrazo, todas las pérdidas pasadas parecían como si nunca hubieran existido, dejando solo un amor duradero que curó cada herida. Fuera de la ventana, la luna colgaba en lo alto, su suave luz caía sobre la casa. La vida puede haber comenzado con páginas de tristeza, pero su final se llenó de calidez. En la noche, un hogar permaneció encendido, y dentro de ese hogar había un padre y una hija, verdaderamente una familia para siempre. La vida a veces puede ser cruel. Una niña que acababa de perder a su madre no hace mucho tuvo que soportar la frialdad de su propio padre y las duras palabras de una madrastra. Sharon una vez pensó que no era más que una extraña en su propia casa. Sin embargo, Dios siempre es justo. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre, y Robert, el millonario con un corazón bondadoso, intervino y cambió la vida entera de la niña pequeña. Esta historia nos recuerda que el cruel puede reír por un momento, pero finalmente debe pagar el precio. En cuanto a los de corazón puro, no importa cuántos sufrimientos soporten, al final siempre encontrarán amor y protección. Ese es también el mensaje que Cuentos del Alma quiere compartir contigo a través de estas conmovedoras historias. Estas historias que llegan al alma, que la bondad aún existe y que las cosas buenas vendrán a aquellos que realmente las merecen.
¿Alguna vez has presenciado que un niño fuera tratado injustamente? Si estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿Qué piensas sobre la forma en que Robert se acercó y protegió a Sharon? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente me encantaría saber de ti. Y no olvides que yo también me preocupo por ti. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Estás escuchando esta historia en la tranquilidad de tu propia habitación o en medio de un día ajetreado? Espero que cuando termines de escuchar, tu corazón se sienta un poco más cálido. Gracias por quedarte con Cuentos del Alma. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario, compártela con tus amigos y recuerda seguir el canal para que podamos seguir caminando juntos a través de estas conmovedoras historias. Estas historias que llegan al alma.